Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una clase muy chévere que la experimentamos en nuestro diario vivir y se llama La charla interior y la canción psicológica. Esta es la conferencia número 18 de nuestro temario y complementa las prácticas que estamos explicando en este conocimiento de la autorrealización. Así es, dentro de esta charla y esta canción psicológica vamos a tomar detalle y mucha atención porque nos vamos a llevar realmente al diario vivir cada una de estas experiencias y poder experimentar y comprender sobre todo qué suena tanto en esa cabeza y esos pensamientos que nos llegan a diario, que muchas veces los que nos llevan o nos provocan es desconcentrarnos y pues realmente robarnos energía. Claro, y por eso es que a veces nosotros no podemos ni dormir, no nos podemos concentrar, porque en esta conferencia vamos a ver cómo esta charla interior y esta canción psicológica nos roban la atención y la concentración que tanto se necesita para nuestro trabajo de este camino de la autorrealización. Así es. Y para que puedan ver esta conferencia y todas las anteriores, nos pueden seguir en el canal de YouTube. También pueden suscribirse a la campanita que tenemos acá para recibir todas las notificaciones de cada una de las conferencias que subimos pues semanalmente, y para los nuevos que están llegando se puedan poner al día con las clases anteriores para llegar a este punto y tener pues realmente una relación de todas las conferencias que hemos venido hablando. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre la charla interior. Y esta charla interior es muy importante comenzar a trabajarla en nuestro diario vivir porque es la que nos está sacando de nuestra concentración. Y es muy importante que comencemos a trabajarla y autoobservarnos en esta práctica diaria. Porque si no vamos a ser conscientes de esto y seguimos en esta charla interior, nuestro trabajo del nacimiento y de la muerte psicológica no tendrán efecto del que estamos buscando. Sí, y cuando nosotros hablamos de charla, bueno, si normalmente comprendemos o digamos pensamos en este término, pues hablamos de que es algo que, unas voces, por así decirlo, que llega a lo que es nuestra mente y nuestra psique. Acá por medio de esta charla es importante comprender y vamos a aprovechar para que esta clase la retomemos en relación a lo que es la autoobservación, como lo ven acá en la pantalla, y allí pueden ver que esa herramienta es tan importante como realmente utilizarla lo que es en esta charla que vamos a hablar. Adicionalmente se pueden suscribir a lo que es nuestro canal y pues darle a la campanita para poder recibir todas las notificaciones de nuestras conferencias. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de esta charla interior que se gesta en cada uno de nosotros, es como bien decimos, como esa serie de pensamientos, como lo decía Alejandro, que se hacen cada vez más repetitivos. ¿Y son a causa de qué? Son a causa de estos yoes que realmente lo que se encuentran es en el diario vivir, trabajando constantemente. ¿Para qué? Para hacernos sentir diferentes estados de ánimos en nuestra psiquis y en nuestras emociones. Y estos estados de ánimos, ¿cómo son? Lo que resulta y la causa principal de ellos es para mantenernos desequilibrados, para mantenernos totalmente inarmónicos. Por eso acá es importante ir realmente comprendiendo, ir tomando atención y a cada detalle de nuestro diario vivir para ver cuándo se nos va presentando esas charlas interiores, esos pensamientos que se vienen dando en el diario vivir y nos crean totalmente desarmonía en nuestra vida y momentos muy desagradables, pensamientos muy desagradables, y nos permite, pues realmente nos aleja de lo que es nuestro presente. Bueno, y es aquí cuando nos damos cuenta que nosotros tenemos una charla absurda, completamente absurda en nuestro diario vivir, porque perdemos demasiado tiempo y se vuelve perjudicial para nosotros y y vivimos como al ritmo del mundo exterior y recordando y llevándonos a dañarnos nuestros sentimientos y hacernos daños, y sobre todo vamos alimentando estos defectos que cada vez son más y más perversos con nosotros y nos roban y nos cansamos con ellos. Entonces la invitación es que comencemos esta parte a autoobservarnos para poder identificar esta charla interior que nos
nos invade todo el tiempo en nuestra vida con nuestra lengua interior. Así es, y así como en esta charla se nos puede dar por diferentes situaciones, conversaciones en nuestro diario vivir, como lo hemos mencionado, dentro de estas situaciones muchas veces podemos hasta experimentar que resulta que nosotros presenciamos alguna situación en donde puede que no estemos de acuerdo, pero mantenemos un silencio, ¿sí? Y aquí este silencio pues puede que nosotros creamos que ese silencio es que yo no omito ninguna palabra, ningún pensamiento, mejor cierro la boca y no omito ninguna palabra o ninguna frase, pero resulta que aquí pasa algo. Acá es importante comprender la clase de silencios. Y aquí nosotros vamos a hablar en este conocimiento también es muy importante comprender el silencio interior. ¿Por qué? Porque por medio de este silencio nosotros vamos realmente a comprender qué resulta preciso y definido en cada situación. Y como decimos, no es justamente un silencio en donde se refiere a no omitir palabras, sino un silencio realmente interno, un silencio realmente que nos lleve a la concentración. A la vez, nosotros por medio de este silencio, cuando realizamos estos procesos de pensar, pues nos damos cuenta que en cada situación se van agotando intencionalmente la energía. Y durante la meditación interior profunda, pues vamos logrando lo que es este silencio interior. Pero como lo mencionamos, no es un silencio precisamente de que no nos estamos refiriendo a vaciar la mente o a ponerla en blanco, como normalmente otras prácticas dicen, que vamos a vaciar la mente, vamos a creer que tenemos todo en blanco. No, se trata de realmente pues ir interiorizando cada proceso y realmente por medio de esta meditación reflexiva que más adelante en el temario la podemos observar y la podemos también practicar, solo por medio de ella nosotros ese silencio se va haciendo cada vez más sabio y se va haciendo cada vez real para nosotros y para nuestro diario vivir. Bueno, y es que este silencio realmente no es un silencio vago, es un silencio que nos está permitiendo hacer algo muy importante, y es que vamos a ir conociendo a profundidad los sucesos que están pasando en nuestra vida. Realmente a esto es lo que nos referimos a un silencio interior, a controlar la lengua interior sin el discurso de justificación alguno sobre él. Entonces, ¿cómo vamos a revisar este tema? Si vemos la imagen, uno se queda en silencio y empieza a revisar una escena, pero no nos vamos a identificar a conversar con el de la escena, como en un ejemplo práctico. Fuimos a hacer una diligencia en el banco y la cajera y una persona se coló en la fila, y entonces usted lleva 2 horas y esa persona se coló. Entonces eso genera como un rechazo y un silencio y una conversación interna. Esa es una charlita que vamos teniendo. Entonces vamos a ir analizando todo este asunto, y la idea es que no vayamos a tocar y a justificar esa situación en esa charla. Nuestra lengua interior se vuelve un discurso íntimo con nosotros. Ahora, vamos a revisar ese tema con mucha precisión para que podamos ir trabajando sobre este silencio interior. Porque si nos identificamos y justificamos y nos conversamos entre nosotros, dejamos que los yoes se conversen, nos están robando tiempo. Así es. Y dentro de este silencio interior, como mencionamos, existe también eso que se le llama, pues, es aprender realmente a callar y no a callar solamente con lo que decimos, con esa lengua exterior que tenemos en cada uno de nosotros, que como decíamos, no significa solamente omitir alguna palabra, alguna frase, algún pensamiento, sino también además hablamos de una lengua que se encuentra muy internamente de nosotros y pues resulta realmente extraordinario poder ir comprendiéndola, poder ir descubriéndola. ¿Por qué? Porque esta charla realmente interior, cuando empezamos a comprender estas lenguas y puede suceder en muchos casos que nosotros nos acontece algo y quedamos totalmente callados porque pensamos en que, bueno, listo, voy a mantener la calma, no me voy a dejar llevar por la situación y todo lo demás.
pero dentro de nuestra cabeza realmente qué está pasando. Esos pensamientos de que, bueno, mejor me quedo callado, mejor no, pero es que este que se ha creído, pero ¿por qué me viene a hablar así? Y mientras nosotros a nivel externo estamos pues calladitos, lo más intentándonos ver lo más armónicos posibles, pero adentro ¿qué está pasando? Está pasando todo lo contrario. Y es así como es importante comprender y empezar a tomar en cuenta que dentro de este silencio interior existen esas lenguas, tanto exterior como interior, y pues es allí donde hay que empezar a desgranarla, empezar a comprenderla para poder empezar a trabajarla. Y bueno, y siempre serán verdades a medias, siempre tendrán una justificación a medias, siempre tendrán una razón a medias y siempre tendrán todo a una parte vaga, con el propósito de mantenernos completamente adormecidos. ¿Y a esto a qué nos lleva este tema? Nos lleva a que tenemos una autosimpatía de las situaciones. Y este es uno de los defectos más importantes que se nos reflejan en el diario vivir. Porque además de los que hemos ya nombrado, que es el de la ira, la lujuria, la codicia, que son de los defectos causa o los pecados capitales, este defecto hoy por hoy ha cobrado una gran importancia en nuestra vida porque nos autosimpatizamos sobre todas las situaciones y esa es esta charla que se nos convierte en el diario vivir de nuestra vida emocional. Entonces, aquí es cuando vemos lo importante que vamos autosimpatizándonos con el defecto y vamos comentándole a las personas y nos hacemos amigos del que nos escucha y vamos queriendo a este ego siempre porque nos estamos como identificando, porque realmente es una identificación del defecto. Entonces, aquí es donde viene un tema muy importante. Aquí es donde nos identificamos tanto con esos defectos y con el otro, así como comenta Alejandro, muchas veces en situaciones pues variadas en nuestra vida, resulta que nos hacemos amigos y muy pues digamos compaginamos, creemos que compaginamos mucho con ciertas personas. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera pues se entienden los defectos tanto de ellas como lo de nosotros y pues hay una identificación. Pero entonces es realmente ahí donde nos damos cuenta que no queremos, o sea, cada uno de estos defectos los queremos tanto, realmente estamos tan apegados a ellos que somos totalmente narcisistas, pues nosotros estamos pensando en que pues sencillamente a mí si me escuchan yo me siento bien, yo tengo que ser escuchado, tengo que ser tomado en atención, me tienen que prestar atención, yo necesito recibir también atención. Y pues realmente eso es lo que nos hace pues darnos cuenta cómo vamos perdiendo poco a poco esa energía y a la vez nos vamos hasta mintiendo, nos vamos haciendo unas ilusiones y unas ideas totalmente erradas, vamos pues en un constante, digamos en una constante farsa de toda esta situación. ¿Y por qué se refleja todo esto? Esto se hace y realmente es por medio de esa autosimpatía que cada uno de nosotros poseemos. ¿Por qué? Porque en esos pensares y en esas situaciones se encuentra embotellado este gran defecto como es autosimpatizarnos con los demás. ¿Y qué significa eso? Pues ponernos realmente, digamos, en la misma sintonía que el otro, pues creer que, bueno, nosotros, si nosotros necesitamos aprender algo, a ver un punto de vista ajeno, es importante hacerlo. ¿Para qué? Para que no empecemos nosotros a victimizarnos ante las situaciones, que es que porque no me está escuchando, que si yo le estoy hablando y no me está prestando atención, que es que yo necesito hablar de qué es lo que me pasó, imagínese que yo tengo que contarle, no, si supieran realmente lo que me pasó, pues realmente esas son cositas que uno dice, no, resulta que conseguí a cierta persona y preciso en ese momento nos empezamos a hablar y en la conversación fluyó de empezar a contarle los acontecimientos y no, qué persona tan buena gente, mire, ya de hecho conversamos, nos dimos los números, pues ya en algún momento volvemos a tomarnos otro cafecito y algo. ¿Pero por qué? Porque ahí hay un sentimiento de autosimpatía, pues sentimos que nosotros realmente se pusieron en nuestra posición, nos están escuchando y de alguna manera por solo escucharnos en esa charlita psicológica que tenemos, pues ya para nosotros eso es perfecto, eso es realmente un gran logro y resulta que no es así, es un autoengaño que realmente nos hacemos. Por eso es totalmente urgente comprender y saber ponernos en la posición también de los otros. ¿Para qué? Para uno poder comprender realmente que el otro lo que está hablando, pues sencillamente está en un proceso de comprensión para él,
pero resulta que muchas veces nosotros, si no nos comprendemos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a resultar comprender al otro? Es por eso que compartimos una frase muy importante que, digamos, un aprendizaje tan importante que dejó el Maestro Jesús, que fue uno de los maestros que también tuvo este conocimiento. Él decía, así que todas las cosas, perdón, no fue Jesús, fue Mateo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues todo lo que tú quieras, que como te sean tratado, como tú realmente aprendas a ver la vida, pues todo lo que tú quieras entregarle o que sea entregado para ti, pues sencillamente entrégalo. ¿Por qué? Porque de eso se trata, de realmente empezar a comprender que el otro está en una posición en donde tú también tienes tus propias batallas internas. Sí, y aquí es importante que vayamos aclarando que nosotros tenemos unas charlas interiores bastante crueles y eso se nos convierte en la verdadera, en nuestro verdadero comportamiento, porque muchas veces sonreímos y muchas veces escuchamos a otro que viene a contarnos una historia, pero por dentro estamos pensando, no, qué mamera ese señor, qué mamera esta señora. Definitivamente somos muy hipócritas con las situaciones, nos las damos de bondadosos, pero internamente realmente estamos juzgando a la persona, estamos fastidiando a la persona, estamos sintiendo un rechazo hacia esa persona. Por eso la conexión que uno tiene con las personas muchas veces hoy por hoy se vuelve hipócrita, porque en nuestro interior realmente no hemos sanado y juzgamos y nos la pasamos en charlas interiores diciéndonos, ah, pero si ve, esta persona me hizo tal cosa, qué bien que le esté pasando eso, es porque lo merece, porque no sé qué. Entonces, uno interiormente tiene muchas cosas que lo empiezan a debatir y uno empieza, realmente se ve ese demonio que uno tiene por dentro expresándose, juzgando a otra persona sabiendo que ellos tienen, todos tenemos un proceso, una carga, una maleta de muchas cosas que tenemos que aprender y tenemos que llevar adelante con este diario vivir. Entonces, es importante que esta canción la podamos comprender y este defecto de la autosimpatía lo podamos eliminar de nuestro libreto de día a día. Porque en este libreto, lo que está sucediendo es escenas como las que hemos visto hasta ahora, hipocresía, hemos visto demasiada crueldad interior y nos damos mucho palo en todas las escenas. Entonces, es importante que comprendamos que la autosimpatía es un defecto catastrófico para el trabajo del conocimiento de sí mismo y para nuestro principal objetivo, que es la autorrealización del ser. Así es, como hay que ser radicales y eliminarlo por completo, pues también es importante empezar a identificarlo, principalmente. Identificarlo para luego comprenderlo y empezar a eliminarlo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, este defecto se suele camuflar muchas veces, se suele camuflar de distintas maneras y pues sencillamente lo que nos hace es robarnos energía, nos hace mantenernos en unos estados totalmente desequilibrados e inarmónicos para nuestra psiquis, para nuestro ser. Ahora bien, si nosotros ya hemos hablado de que esta charla es algo que se tiene a nivel interno y que todos la poseemos, absolutamente todos, porque son causas de estos yoes que pues realmente manipulan y están bien gorditos en cada uno de nosotros. Ahora vamos a hablar de que esos yoes, pues también hay otro que se encarga de lo que es una canción psicológica, esa cancioncita que pues también suena y resuena y resuena, ese disco rayado que cada vez vamos escuchando en nuestra psiquis y vamos escuchando en nuestra mente. ¿Por qué le llamamos canción? Pues porque es algo repetitivo, es algo que pues realmente vamos, como todo, una canción cuando por ejemplo nos gusta una canción, nosotros sencillamente la escuchamos completa y volvemos otra vez y la repetimos, ¿cierto? Pues así pasa con estas canciones psicológicas. ¿Por qué? Aquí es importante llegar a un momento de empezar a reflexionar realmente
Eso que se llama lo que es consideración interna. Muchas veces nosotros nos consideramos mucho y nos victimizamos de cierta manera ante las situaciones, ante los momentos y el que por qué me pasó a mí y el que por qué tengo que vivir esto y el que por qué me tienen que hacer esto y bueno, N cantidad de justificaciones que le damos realmente a estos yoes que se están apoderando de nosotros a nivel interno. ¿Por qué? Porque por medio de esa autoconsideración, que en donde todo es un yo, que yo, el yo víctima también, el yo, que a mí porque esto, a mí porque aquello, pues sencillamente eso lo que nos impulsa es esta autoconsideración, porque los demás realmente tienen que, como les decía, tomarnos atención, prestarnos atención y ser el punto de atención, porque es que si no, no nos sentimos bien, si no es un pesar, es un desánimo, llegamos a esos niveles de melancolía, de que no, es que yo no soy escuchado por nadie, nadie me comprende, soy un totalmente incomprendido, estoy deprimido y pues sencillamente o deprimida y a mí no me entienden, pues son tantos estados que pues démonos cuenta, a final de cuentas nos dejan tan desanimados y nos dejan sin energía que esta autoconsideración hay que empezar a trabajarla. Claro, y es porque nos estamos identificando en el día a día con esto. Y en el momento que nosotros nos identificamos, estamos comprendiendo que estamos, que nosotros nos queremos demasiado, que llegamos a un punto de que todo en la vida debe tornar hacia nosotros y que nosotros no somos responsables de absolutamente nada y que todo se vuelve por culpa de y pobrecito yo y que ay qué vaina, es que porque nací en esta familia o porque tengo este trabajo así, porque no gano lo suficiente, porque tengo tantas cosas encima, ¿por qué y por qué? Pero yo no me lo merezco, yo soy un ángel de Dios que no se merece esta vida tan difícil. Pero realmente, cuando nos observamos y logramos esta autoobservación y vemos cruelmente y nos observamos y no justificamos absolutamente nada de lo que nos está pasando y no nos auto simpatizamos y no nos autoconsideramos, pues de esa manera nosotros podemos juzgarnos realmente cómo somos en nuestra realidad, porque realmente somos unos seres muy malvados y muy crueles con nosotros mismos y con los demás. Entonces es importante que esto lo vayamos comprendiendo cada día más y sobre todo esto se va a lograr es con la práctica y todo lo que les hemos estado explicando solo se va a lograr si ustedes están practicando. Nosotros llevamos tiempo practicando y sabemos lo complejo inicialmente que puede ser, pero se logra y vale la pena. Ahora bien, así como mencionábamos que esto suele ser, esta autoconsideración suele ser tanto del de nosotros mismos, ensimismados en cada uno de nosotros, pues esto se da también por medio de que por muchas veces en la mente o en la psiquis se suele pensar que no, es que yo puedo ni siquiera comprender, yo puedo identificar que existen pensamientos, esas charlas y esas canciones psicológicas en mí, que yo quiero contar, que si, por ejemplo, no, que mi estado de vida ha sido muy, muy difícil, que el que formó una empresa, por ejemplo, y ya la tiene pues bien conformada, la tiene en una posición, no, pues imagínese todo lo que me tocó sufrir y todo lo que me tocó sacrificar, o cuando uno desde muy pequeño pues empiezan con esas canciones de que no, es que yo nací y me abandonaron, o sencillamente no, siempre he tenido una guerra interna con mis padres. Bueno, esas canciones diversas que tenemos en cada uno de nosotros, pues tienen un objetivo en específico. ¿Y cuál es ese objetivo? Porque por medio de esta autoconsideración, nosotros lo que pensamos es sencillamente en una posición social. ¿Por qué? Porque por medio de esa misma autoconsideración misma, nos preocupamos por lo que los demás pueden decir de nosotros. Por eso tenemos una fachada o tenemos una porcelana en cada uno. ¿Para qué? Para comportarnos así por dentro estemos pues realmente muy mal, estemos a un nivel muy catastrófico, a un nivel de caos, pues ante la sociedad o ante los demás vamos a tener esa porcelana. Vamos a vernos o a suponernos y vernos ante los demás como personas muy honradas, muy sinceras, muy benevolentes, muy tranquilas, muy armónicas, cuando resulta que al final no es así.
Y esas actitudes realmente, a final de cuentas, cuando no las canalizamos bien, internamente existe un caos total. Y muchas veces hay situaciones que nos llevan a actitudes muy hostiles en donde de cierta manera personas nos han hecho o nos han tratado pues de alguna manera, digamos, mal, y pues resulta que tales preocupaciones nos llevan a pensar, no, mejor me tranquilizo, mejor yo no debo hablar así, no voy a ni alzar la voz porque qué dirán de mí, qué voy a hacer, que no sé qué más. Estas circunstancias pues realmente es cuando comprendemos ahí que queriéndonos tanto a nosotros mismos, como se dice, esta autoconsideración lo que nos hace es un pleno engaño, es todo un modo de engañar y realmente camuflar a ese yo que se está cada vez engordando pues de una manera muy progresiva y pues nosotros no nos damos cuenta. Claro, y podemos verlo en un ejemplo, como nosotros aquí nos vemos en el diario vivir como unos angelitos y que todo nos pasa porque no comprendemos por qué las personas actúan de esa manera a nuestro alrededor. Porque nosotros así empezamos a pensar que fulano dijo, que sutano dijo, que el compadre dijo, que el vecino dijo, que el patrón dijo, que el amigo dijo, etcétera, etcétera. Que el jefe dijo, pero nosotros nunca empezamos a observarnos y a decir, yo dije, yo por qué, yo no sé qué, yo no, eso nosotros no, simplemente nos embotellamos en esta autoconsideración, en estas autosimpatías y nos volvemos, mejor dicho, el ángel del día a día. Pero realmente, si nosotros empezamos a comprender y a no darles palo tanto a las situaciones y a las personas que nos rodean, inclusive una persona que nos trate mal o que nos deba dinero o cualquier evento como tal, siempre esperemos hacer las cosas como nos gustaría que nos pasara. Si nos hemos equivocado, nos gustaría que nos perdonaran. Si tenemos un problema de un compromiso y no lo hemos podido cumplir, pues uno espera que sean comprensivos con la situación. Pero nosotros realmente no somos así, somos completamente tajantes y cuando nos están haciendo algo, pero nos victimizamos cuando nos hacen algo. Y esto es lo que sucede cuando estos dos defectos se expresan en nuestro diario vivir, que, que se convierten en un trabajo de, de victimizarnos siempre y nunca tomar el control de nuestra vida. Entonces, en este trabajo de autorrealización es importante el perdón. Sin perdón nosotros no podemos avanzar. ¿Y el perdón dónde nace? En nosotros, para nosotros. Y así podemos llegárselo a los otros, porque si no, es imposible. Y así como ese perdón nos permite avanzar y nos permite crecer anímicamente, espiritualmente, pues también nos va a permitir darnos apertura a cada una de estas situaciones que vamos viviendo y realmente enfrentarla de una manera totalmente diferente. Si nosotros nos damos cuenta y también retomamos en este momento situaciones de cada una de la vida de ustedes, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que en cierto momento no nos vivimos de instante en instante. Por eso es que nos sucede también estas canciones psicológicas. ¿Por qué? Porque vivimos realmente no vivimos de momento en momento, solo vivimos en un estado muy, digamos que ese estado es muy permanente en cada uno de nosotros. ¿Y cuál estado es? Un estado de sufrimiento. ¿Por qué? Un sufrimiento por lo que pasó, por lo que nos deben, por lo que nos hicieron, las amarguras que realmente me causaron, que no, en esta situación, mire lo que me hizo, mire lo que me pasó y esto no debía ser conmigo y me hacen sentir fatal. Y bueno, son tantos estados inarmónicos que nos llevan a un eterno sufrimiento y a un letardo que pues sencillamente nosotros no vemos salida, vemos realmente cómo pues sencillamente nos quedamos paralizados ante las cosas. Ahora bien, compartimos con ustedes también otro aprendizaje que esto sí nos los dejó el Maestro Jesús. Y era como realmente por medio de ese perdón, cómo es tan importante y tan sabio, es tanta la sabiduría que nosotros vamos obteniendo por medio del perdón, pero el perdón real, no ese perdón de, no, pues yo perdono pero no olvido. Pero ajá, ¿qué significa perdono pero no olvido? Pues si no olvida sencillamente sigue quedando ahí en esa psique y siguen apareciendo esas canciones. El Maestro Jesús decía, perdonamos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
¿Y qué significa realmente eso? Pues es que nosotros, así como queremos que seamos perdonados por nuestras acciones, por nuestros errores, porque nos damos cuenta que no somos tampoco unos angelitos, que somos también personas errantes, pues así también yo quiero que sea, pues así como me perdonan, yo perdonar. Y es ahí el punto clave de realmente poder comprender esta situación, poder comprender internamente lo que está pasando. Otra de los aprendizajes que el Maestro Jesús dejaba, y también referente a lo que hablamos acá, es que ponte de acuerdo con tus adversarios pronto. En tanto estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto les digo, no saldrás de allí hasta que pongas el último cuadrante. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que sencillamente hasta que uno no termine de, digamos, de saldar todo lo que se debe, todo lo que hemos hecho que tiene una causa y un efecto, pues sencillamente no vamos a salir de esta cárcel y de este encierro interno en el que nos encontramos. Y es acá pues donde se hace preciso ir comprendiendo esas situaciones adversas. Y claro, y es que como lo vimos en la clase de la ley del karma y el dharma, en esta clase que vemos acá, en esta clase hablábamos de las cosas que todo tiene un karma y un dharma. Si hoy si le hemos quitado la vida a una persona, ese es un karma que debemos pagar con nuestra vida. Si le hemos robado a una persona, eso también debemos pagar esas acciones. Entonces, en esta conferencia de la ley del karma y el dharma, podemos profundizar un poco más las palabras del Maestro Jesús cuando nos explicaba este tema del perdón y de cómo juzgamos y nos juzgan, porque así como nosotros juzgamos, seremos juzgados. Y no hay nada más noble en el ser humano que es el perdón. Entonces aquí los invitamos a que se suscriban a nuestro canal también para que así puedan tener las notificaciones de cada una de las conferencias que hemos dejado y pues también tener esta conferencia en donde vamos a aclarar también ciertas dudas que tengan de cada una de ellas. Así también, bueno, también así como mencionábamos y como también Alejandro lo dice, acá hablábamos de ciertas leyes en donde pues existe, por ejemplo, esa ley del talión. Esta ley del talión es muy importante porque aunque normalmente nosotros la tenemos marcada con el ego que es ojo por ojo, diente por diente, o sea, usted me roba, yo le robo el doble y así nos la pasamos todo el tiempo. Pero, y si yo le quito la vida, le voy a quitar la vida a usted y a su familia, etcétera. Como hoy tenemos tanta vida y tenemos una vida con tantas presiones, pues esta ley del talión la hemos llevado a ser así tajantes, violentos por el ego. Pero realmente no es así. Nosotros cuando trabajamos en nuestro interior y controlamos y eliminamos, sobre todo eliminar estos dos defectos, el de la simpatía, la autoconsideración y llegamos al perdón, pues vamos a comprender que si ponemos todo en la balanza, nos vamos a dar cuenta que nosotros no somos ninguna mansas ovejas y que realmente somos responsables de todos los actos que hacemos, porque hoy tenemos una gran problemática social, es que no nos hemos puesto en el zapato de que somos responsables de todo lo que nos está rodeando, responsables de todo el daño ambiental, responsables de todo el daño económico que está pasando, de todos los problemas de salud que está pasando, porque lo vemos hacia el exterior, pero en nuestro interior hay una cantidad de cosas que están generando esas situaciones. Así es, y así por medio de eso que creemos que a nosotros pues siempre nos deben devolver, pues también comprendamos que hasta las mismas humillaciones de estas situaciones al diario vivir que hacemos por causa de estos defectos tan grandes, pues sencillamente nosotros exigimos a los demás que pues si han causado males pues que nos paguen. Ah, pero resulta que luego a nosotros también nos van a exigir que a causa y efecto usted también debe pagar una cuentica que tiene pendiente.
Por eso también es importante comprender que esas leyes, como la mencionaba Alejandro, esa ley del talión, y esas leyes son realmente innecesarias en nuestra vida. A partir del que empezamos a este conocimiento, empezamos realmente a introspeccionar en nosotros, en nuestro mundo interior, se hace totalmente absurdo regirnos por estas leyes. ¿Por qué? Porque es mejor ponernos a nosotros mismos a indagarnos, a empezar a avanzar y saber cuál es la causa y el efecto de cada situación y saber que pues también como todo existen siempre responsables y a nosotros nos toca pues hacernos responsables sin realmente empezar a ponernos latigazos, sino hacerlo con todo el amor de que vamos a querer cambiar y mejorar. Ahora bien, si nosotros llevamos a todos estos que vamos hablando de esas leyes que también existen de una manera, digamos, innecesarias, esas por ejemplo de toma y dame, pues sencillamente acá eso nos lleva a comprender y a tener en cuenta esa misericordia, porque así como lo mencionábamos, por medio del perdón, por ejemplo, por medio de realmente comprender la situación o ponernos en el zapato del otro, pues tener cierta empatía de alguna manera, pero sin dejarnos a un lado, sin realmente trabajar internamente, esa ley de la misericordia nos va a ayudar y nos va a influenciar mucho de una manera muy elevada a ese tema de que decíamos, de esa ley del ojo por ojo y diente por diente. Por eso se hace urgente realmente colocarnos a meditar y a comprender que bajo estas influencias de este conocimiento, de este trabajo realmente interno, podemos olvidar que nos deben y nosotros podemos ir eliminando en nuestra psiquis esa autoconsideración, ese papel de víctima que vamos siempre teniendo, que siempre nos están debiendo y pues realmente resulta que al final de cuentas es un estado totalmente psíquico inarmónico. Y esto nos lleva a que siempre nosotros nos identificamos con todas las situaciones. Y con este trabajo lo que nos permite es ir eliminando, perdón, las situaciones, identificarnos con sentimientos de venganza, de ira, de ansiedades, de violencia, de rencores, bueno, de muchas situaciones y defectos que nosotros, que son llevadas por el defecto. Y aquí es muy importante que retomemos dos cosas. Cuando hablamos de cuando hablamos de la recurrencia, en esa clase hablábamos de que todo era, cuando las cosas no se eliminan, el defecto no se elimina, se pasa para otra existencia y aquí se repiten. Si nosotros mantenemos en nuestro diario vivir un sentimiento de venganza, de ambición, de emociones siempre negativas, siempre nos va a llevar a los mismos estados de antes, porque si hoy sentimos mucha ira es porque venimos de atrás con algo muy gordito que es ese efecto de la ira. Entonces, es importante que vayamos a eliminando estas identificaciones. ¿Y de dónde son las fuentes de todo esto? De la autosimpatía y de la autoconsideración. Porque estos dos defectos, si se dan cuenta, rigen y manipulan de diferentes formas este diario vivir. Así es que como nosotros ya medianamente vamos comprendiendo y cómo van actuando cada uno de estos yoes en nuestro diario vivir, en nuestra psiqui, y sobre todo cómo nos va robando energía, es por eso que se hace indispensable, se hace pues realmente urgente poder comprender y empezar a trabajar en este conocimiento de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque solo este conocimiento nos va a permitir trabajar sobre ellos, poder eliminarlos, poder acabar con estos estados de sufrimiento, estos estados anímicos que son tan inarmónicos para nuestra vida, para nuestro diario vivir, para nuestro cuerpo, que hasta de hecho bloquean todos nuestros centros, como lo veíamos también en una de las clases. Pues sencillamente este conocimiento nos va a permitir eso, pero acá debe haber un cambio real en cada uno de nosotros, en querer comenzar a trabajar sobre nosotros mismos. Y es un cambio sincero, real, no ese autoengaño de que, bueno, listo, yo quiero cambiar, yo le voy a hacer y después al final que pues se termina saliendo de realmente esa decisión que decían haber tomado, se terminan pues realmente involucrando tanto con los otros yoes, pues con el mundo externo que se olvida, nos olvidamos realmente de trabajar sobre nosotros mismos y eso es aquí donde invitamos mucho a que este conocimiento sea tan importante para poder trabajar sobre estos yoes que nos tienen totalmente la conciencia atrapada. Bueno, y acá es importante que nosotros
observemos nuestro entorno y nos observemos en nuestro diario vivir, porque aquí vemos cómo nosotros nos vamos justificando y vamos cantándole la canción a otras personas y nos mantenemos autoconsiderándonos, mire que me pasó, mire que no sé qué, vea lo que yo, pobrecito no sé qué, no merezco esto, pero me tocó esto, imagínense, etcétera, etcétera. Todos cantamos esta canción psicológica y nos hacemos amigos de las personas que nos escuchan nuestra canción psicológica. Ahora sí, nos hacemos amigos de esas personas que nos escuchan, pero cuando ya realmente dejan de escucharnos, porque es ese disco rayado que usted pone y vuelve y le da replay, 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 y resulta que ya llega un momento en que te cansas, pero es así donde no nos damos cuenta. Y muchas veces con otras personas que entablamos conversaciones, por ejemplo, pues resulta que empezamos a hablar de una manera muy fluida y bueno, la charla se torna muy, muy, muy amena, pero resulta que de repente, sin darnos cuenta, empezamos otra vez con esas cancioncitas. No, pues imagínate que, y muchas veces esa cancioncita se disfraza. Pues precisamente yo te iba a comentar que algo similar me pasó. Mira, resulta que, y así nos vamos y nos vamos enganchando en cada una de estas canciones de una manera que pues realmente no nos damos cuenta y se hace muy repetitivo en nuestro diario vivir. Y sin contar si después existen más reuniones y más charlas, digamos, de más prolongado tiempo, por así decir. Claro, y es así que estas charlas nos están robando mucha energía y debe ser eliminado esta sensación en nosotros, porque si no la eliminamos, nosotros vamos a tener demasiado desgaste y cuando terminemos nuestro día, nos vamos a dar cuenta que no tendremos la energía suficiente para hacer nuestra práctica de transmutación de la energía creadora sexual, no vamos a estar atentos en los viajes astrales y vamos a vivir completamente adormecidos durante toda nuestra existencia. Ahora bien, si nos damos cuenta por medio de estos estados, de estas canciones, de estos momentos tan desanimados de alguna manera, pues por eso hablamos tanto de que este conocimiento ayuda a realmente enfrentar estas situaciones y empezar a eliminar, empezar a acabar con estos defectos para ir liberando nuestra conciencia e ir realmente conociéndonos a nosotros, pero que es importante que acá se tenga en cuenta en esa psiquis se empiece a trabajar esa revolución por querer realmente un cambio radical en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas canciones suelen ser interpretadas por unos cantantes que de verdad son de los mejores, o sea, y cuando nosotros realmente, y pongámonos en un ejemplo literal, cuando nosotros nos encanta una canción o la voz del cantante, pues sencillamente acá canta demasiado bien. No nos estamos refiriendo realmente a esa vocecita que es tan espectacular de estos yoes, por ejemplo, sino que es al canto físico que también ellos nos transmiten, porque físicamente también nos transformamos. Y es allí donde ciertamente no se puede ir más allá de nosotros mismos. Eso no nos permite realmente empezar a comprender en nosotros qué es lo que está pasando, qué situaciones hay que empezar pues a actuar sobre ellas. Y qué es al final lo que nos logran estas canciones y todos estos yoes. Pues mantenernos en el pasado, porque siempre estamos recordando lo que pasó, lo que sucedió, lo que me hicieron, lo que me dijeron, que porque yo, que bueno, N cantidad de cosas y siempre vivimos que en el pasado y vamos desperdiciando por completo lo que es este presente y en el presente es donde únicamente nosotros podemos trabajar sobre la eliminación de cada uno de estos yoes. Y así es como nuestro nivel del ser siempre se va a mantener en la parte oscura, baja, porque mientras nosotros no trabajemos en nuestro interior y no trabajemos en la autoobservación y no vayamos eliminando estos defectos, pues nuestro nivel de ser siempre será bajo y triste. Entonces, lo que nosotros queremos es llevar nuestro nivel de ser a la parte superior y para llevarlo a la parte superior se requiere de manera inmediata eliminar estos defectos de nuestro ser, porque si no se eliminan no vamos a poder comprender todo este proceso. Así es. Y así tenemos, como también hemos hablado de estos ejemplos, y que en la vida práctica diariamente vemos cómo ocurren sucesos que nosotros creemos que realmente son impresionantes, son hasta insólitos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, o muy a menudo, cualquier persona trabaja o entabla una amistad y nos ha pasado hasta nosotros mismos con personas que realmente no conocían y resulta que se conocieron por digamos, circunstancias o las mismas recurrencias de la vida
Y por medio de entablar esas amistades, pues se supone que se va haciendo más fácil irle cantando a las personas que nos van escuchando esas canciones. Y si hay nuevo público, por así decirlo, pues se nos hace más fácil ese cántico y ese proseguir de las cosas. Bueno, y acá nos damos cuenta que cuando, si a ustedes les ha pasado que están contándole algo a un amigo y ese amigo le dice, venga, ya, termine de contar esa historia, ya supere esa situación, ya lo ponemos entre ojos y no vamos a, y ya se nos vuelve como una especie de enemigo, como que está en contra de, porque en eso se nos convierte esa persona. Así es, y como nosotros, pues esa canción y esos cantantes les encanta tener público, que tengan atención, que sean realmente pues bien recibidos y aplaudidos, pues sencillamente exige en este caso el cantante que alguien realmente lo pueda comprender, como si fuese realmente tan fácil comprender a otra persona cuando realmente, como mencionábamos, se nos hace imposible comprendernos a nosotros de alguna manera. Entonces es acá donde esos cantantes empiezan a exigirnos a nosotros, pues ahora hay que presentarse en esta forma, hay que presentarse aquí y cada vez se van, pues por eso decimos que van engordando si se van haciendo cada vez más progresivas las situaciones en donde ellos se encuentran, en donde ellos se hacen presentes. Así también, pues lamentablemente, un buen cantante que cree que se comprende a sí mismo, pues resulta que no es así, pues por eso busca otros que realmente lo escuchen para que sea comprendido de alguna manera. Bueno, y aquí vamos, y aquí llegamos a un punto muy importante que vivimos en nuestra sociedad, que es esas tendencias a suicidarnos, a la depresión, a la tristeza profunda de las cosas, a pesar de que estamos en situaciones aptas, porque hoy vemos en la sociedad personas que están, tienen salud, no tienen ningún problema económico, viven muy bien, pero viven en una tristeza profunda y en una depresión profunda. ¿Y por qué se da eso? Porque nosotros tenemos esta canción psicológica que, como se ve en la imagen, nos metemos solitos en un cuarto o nos quedamos solos y nos cantamos esa canción todo el tiempo. Y claro, y ahí es cuando llegan esos sentimientos. Y así como decimos que existen estos cantantes que de alguna manera les encanta tener ese público y esa algarabía y esos aplausos, pues también existen cantantes que son muy reservados, ¿sí? Y estos son los más peligrosos porque estos que son así todos reservaditos, que pues digamos que las presentaciones son VIP, por así decirlo, pues son los que resultan más peligrosos. ¿Por qué? Porque son los que impulsan más a la psiquis a hacer cosas que realmente no se pueden llegar a controlar. Son yoes o gentes que van habitando en nuestra psiquis, que nos hacen repetirnos de instante en instante de manera consecutiva, que porque a ellos yo como persona he trabajado mucho para hacer las cosas bien y siempre hay un rechazo, siempre hay una discriminación, que han sufrido demasiado, yo he sufrido tanto en la vida que yo merezco siempre estar de la mejor manera, merezco estar feliz y todo lo demás. Hay otras charlas también tan importantes y canciones que ellos nos cantan, como se siente defraudado o defraudada por la vida, porque es que yo lo he dado todo y nunca recibo nada, una vida tan miserable. O también que piensan que la vida les debe todo aquello que nunca fueron capaces de realmente lograr. Y por eso viven en un constante letardo, en bueno, injustificando, injustificando, injustificando. Bueno, y por eso vivimos en esta tristeza interior y vamos viviendo y frustrándonos en todas las cosas que estamos desarrollando. Por eso hoy vivimos una vida triste, a pesar de que tenemos todo, y porque vivimos en nuestra canción psicológica y alimentando todos estos defectos. Sí, y así como hablábamos de esas canciones secretas, acá es importante también destacar que esas canciones secretas son las que realmente nos encierran, nos bloquean por completo el camino para realmente realizar lo que es esta autorrealización íntima del ser. ¿Por qué? Porque una persona que sencillamente siempre vive en un mismo círculo vicioso de siempre estar mal, de siempre estar sufriendo, de siempre estar compadeciéndose, autoconsiderándose, pues sencillamente su estado anímico no va a cambiar y no va realmente a tener un impulso a querer hacerlo. ¿Por qué? Porque esos yoes se están totalmente apoderando de esa máquina humana, de esa psiquis, y pues sencillamente se le está dando poder. Y cuando uno le da mucho poder a estos yoes, pues sencillamente, pues ya no queda más que
ellos limiten y ellos bloquean totalmente esta autorrealización, este realmente despertar de la conciencia. Por eso es que hay que ser radicales y empezar el trabajo desde ya para ir eliminándolos e ir realmente trabajando intensamente sobre cada uno de ellos. Y así es que como estas canciones interiores las vamos a ir trabajando con la autoobservación y se debe ver de manera muy con mucho ojo clínico para que podamos observar cada situación porque ellos se esconden bastante y, y si no trabajamos en la autoobservación, por eso en la clase, empezando esta clase, les resaltamos esta conferencia porque es muy importante para poder comprender y trabajar en la eliminación de estos defectos que estamos explicando el día de hoy. Así es. Y así como esta misma observación en nosotros mismos, como lo hablábamos, por eso es tan importante esta herramienta para comenzar realmente a comprender estas situaciones, a empezar a identificar estos defectos y empezar a eliminarlos, pues esta misma observación en nosotros mismos nos permite que realmente esa luz que ella sola de por sí ya tiene, pues sencillamente indague o entre en cada uno de nosotros, sea capaz de poder ayudarnos a profundizar, a ir en esas profundidades que nosotros tenemos, a ir a esos mundos también oscuros que poseemos cada uno de nosotros y pues sencillamente muchas veces nos hacemos de vista gorda. Por eso es tan importante comenzar el trabajo y por medio de observarnos a nosotros mismos, de esta autoobservación, nos vamos a apoyar muchísimo para empezar a trabajar sobre estos yoes. Si no trabajamos en nuestra psiquis, definitivamente no vamos a poder encontrar esta luz. Y si no encontramos esta luz, pues la gente que está a nuestro alrededor siempre va a estar en torno a este sufrimiento y hacia este trabajo. Entonces es importante que vayamos comprendiendo que en la autoobservación y en la no identificación de las situaciones es la que nos va a permitir avanzar en este camino. Así es. Ahora bien, si así nosotros ya hemos como comprendido y también hemos dado a entender que existen esta serie de yoes que por medio de esta observación los vamos a poder ir a identificar para empezar a trabajarlos, hay un tema muy importante que muchas veces a nosotros nos suele pasar cuando una persona se encuentra totalmente sola. Y no decimos precisamente de sola, digamos, sí, hablamos de no estar con alguien al lado, que quieren estar solos en la casa o porque se quedan un fin de semana solos porque pues los niños salieron y el esposo tuvo que salir de trabajo. Bueno, cuando resulta que nos quedamos en ese estado de soledad, nosotros nos damos cuenta que dentro de nosotros realmente habita muchas personas y por eso es que dicen que nunca estamos solos. Y esas personas se disfrazan en qué? En pensamientos, en emociones, y son de manera muy diferente. Esos pensamientos se reflejan de manera diferente y esas emociones también. Pero resulta que acá, en este estado de soledad, es donde más la cabeza empieza a trabajar. De hecho, por eso dicen que una persona cuando está en ociosa o cuando no está ocupada, pues sencillamente empieza a hacer cosas pues diferentes. Ahora bien, así como nosotros vemos que en estos yoes se reflejan muy presente en estos estados de soledad, pues sencillamente decimos eso, que no siempre estamos pues solos, siempre estamos bien acompañados de estas personitas. Y pues también se nos hace preciso comprender que estar muy acompañado en plena soledad, pues resulta que esas compañías no son lo más beneficiosas posibles. Como dicen, es preferible estar solo que mal acompañado, pero pues acá esta soledad resulta que vamos agarrados de la mano de una muy mala compañía que es de estos yoes. Y además estos yoes lo que nos generan son más pensamientos negativos y hasta peligrosos, porque una persona que realmente se encuentra en un estado anímico muy inarmónico, que se encuentre totalmente debatido, totalmente deprimido y triste, pues pueden llegar a ser tan nocivos estos yoes a llegar a un punto también de ser peligrosos, de poder atentar con la vida de algún otro, poder atentar hasta con la misma vida, y pues es ahí donde vemos la complejidad de las situaciones, que realmente se hace preciso empezar a trabajar sobre ellos para empezar a debatir estos pensamientos, empezar a debatir estas emociones tan fuertes y tan negativas que ellos y tan solo ellos generan en cada uno de nosotros. Y es así como ya podemos concluir que definitivamente lo que hoy vivimos torna básicamente en nuestros propios sufrimientos interiores. Y eso se va a ir reflejando en el exterior. Por eso
si nosotros no vamos a trabajar en esta parte interior, en estas charlas, y no estamos en el aquí y en el ahora, no podremos trabajar en este camino y se nos va a hacer el camino difícil. Pero a medida que nosotros avanzamos y eliminamos un defecto, que tengamos un objetivo claro en el día a día, podremos ir quitando estas escenas de nuestra vida, de nuestro diario vivir, y lograremos tener una mejor capacidad y comprensión en la vida. Por eso es importante que reflexionemos esta frase. Queremos practicar el silencio interior en relación con algo que ya está en la mente. ¿A esto qué se refiere? Para que retomemos. Es que en nuestro diario vivir, si nos identificamos con una agresión que tuvimos con una persona y le contestamos y se forma un problema en ese momento, pues esa es la reflexión que se debe hacer en ese momento para que no nos volvamos a identificar. Y ese es el cambio que se va a empezar a sentir en el día a día, porque no se va a volver a repetir esa situación. Así es, por eso se hace tan importante estas reflexiones y comenzar eso, como lo decíamos, comenzar a trabajar sobre ellas, para así poder empezar a erradicar totalmente y pues realmente realizar este cambio radical que necesitamos en nuestra vida de inmediato, urgentemente lo necesitamos. Ahora bien, como así ya hemos dado lo que es esta conferencia, los invitamos a que puedan por nuestro WhatsApp solicitar lo que es el PDF de esta conferencia o el audio de esta conferencia. Y también, como lo hemos venido diciendo en cada clase, nosotros somos muy atentos y estamos muy pendientes de ustedes por si necesitan aclarar dudas, inquietudes por medio de nuestro WhatsApp. También pueden pedir ciertas tutorías muy personalizadas para poder ir comprendiendo y profundizando más cada vez estos temas. A la vez, nosotros les invitamos a la próxima conferencia, que será la conferencia número 19 de esta fase A, y esta conferencia se llama Estados y Eventos. Acá vamos a estar muy atentos porque esta conferencia también habla mucho de estas realidades que muchas veces pasamos por alto y es importante empezar a hacerlas conscientes en nuestra vida. Complementar a estas últimas 3 conferencias que hemos estado hablando desde la autoobservación y esta conferencia del día de hoy de la charla interior. Sí, a su vez queremos invitarlos a que nos participen y sigan por nuestras redes sociales, como lo es en Facebook. Allí tenemos nuestra fanpage en donde nos pueden seguir, también podrán ver el material de contenido muy referente a toda esta fase de las primeras 50 conferencias que estamos pues impartiéndoles a ustedes, y podrán ver las clases también que se encuentran pues grabadas y se encuentran también todas registradas en lo que es nuestro canal de YouTube, que encontrarán organizado de tal manera que puedan ir retomando. Las primeras 4 conferencias son de práctica. La siguiente conferencia, las siguientes hasta la 10ª son conferencias de profundización de estas prácticas. Y queremos resaltar algo. Las primeras 4 conferencias contextualizan muy bien este conocimiento. Vemos 3 prácticas muy importantes, que la primera es suprasexo, la muerte psicológica, la tercera el desdoblamiento astral y la cuarta los centros de la máquina humana. Y estos centros nos permiten ahorrar la energía de nuestro diario vivir, para que podamos comprender cómo los defectos que hemos venido hablando hasta ahora se van conectando con todas estas conferencias que hemos venido enseñándoles durante este tema. Ahora bien, así como le mencionábamos, de igual forma es importante seguir el temario, y para los nuevos que están llegando, de igual forma acá en esas redes sociales, como lo mencionábamos, tienen todo el material para poder llegar al punto en que hemos llegado, que es la clase 19, que será el próximo domingo, ¿sí? A las 8 de la noche para horario Perú y para Chile a las 9 de la noche. Y bueno, sin más que decirles, le damos las gracias por acompañarnos en esta conferencia. Esperamos que realmente sea de mucho provecho para ustedes y que quede lo más clara posible. Y de lo contrario, pues nosotros estamos atentos para cualquier inquietud o cualquier pregunta que tengan. Bueno, muchísimas gracias. Ya responderemos en el chat las preguntas que nos hicieron durante la conferencia. Claro que sí. Les damos las gracias y bueno, que tengan una feliz noche. Hasta la próxima. Que se encuentren muy bien. Chao, chao.